Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. Hoy estamos ya 4 de octubre, martes 4 de octubre de este 2016. Y bueno, pues es algo así como un día histórico para Chihuahua, porque hoy tomó protesta como gobernador Javier Corral Jurado. Y histórico por muchas razones. Histórico, bueno, porque viene de oposición, porque ya hacía ratito que estaba el PRI en el gobierno, es el segundo gobernador en la alternancia. Tuvimos décadas de PRI, luego en el 92 con Francisco Barrio PAN, inmediatamente PRI en el 98 y desde entonces teníamos puro PRI. Hasta ahora en este 2016 se tardó un ratito Chihuahua en decidir la alternancia. Pero Corral es panista, pero otra razón por la que me parece histórica esta toma de protesta de Corral es porque no llega, por primera vez me parece, eso sí, porque en el 92 llegó Barrio solo con el PAN, por primera vez en Chihuahua, y este es un ejercicio interesante que se da a nivel nacional, por primera vez llega, sí, con las siglas de un partido, pero también con el apoyo de un movimiento ciudadano muy grande, esta famosa Alianza Ciudadana. Y entonces, bueno, pues hoy asume Corral, inicia este gobierno con mucha expectativa, un gobierno que le ha llamado ciudadano. Es un gobierno de 5 años, no es el primer gobierno que tenemos de 5 años, no es de 6 años, no estamos hablando de un sexenio, vamos a hablar de un quinquenio. Y vamos a hacer aquí hoy, vamos a desmenuzar el programa. Yo le quiero dar las gracias y recibir y dar las gracias con mucho afecto a mi compañero Luis Carlos Hernández, el encargado, el que hace ahí de todo en el noticiero de Antena de la Tarde, el conductor designado, asignado. Y bueno, yo te agradezco que me ayudes a hacer este análisis, este desmenuce, porque yo creo que la intención es desmenuzar este discurso muy amplio, un discurso de hora y media, más de 1 hora que hace Corral en la toma de protesta y que no tiene desperdicio. Yo le he estado desmenuzando y la verdad es que todo está muy interesante, Luis Carlos. Bienvenido y gracias por acompañarme. Al contrario, Dora, primero agradecerte a todos tus televidentes. Me da mucho gusto tener la oportunidad de estar aquí en Ecos de Mirabal. Y efectivamente, como tú dices, hoy se hace historia en Chihuahua, se escribe de una forma u otra para los que son panistas, los que no son. Hay que entender que, pues en este sentido, todos somos gobernados y a todos nos toca precisamente esta alternancia que incluso autoridades o personajes del PRI han reconocido. Incluso leí hace unos momentos una publicación que sea José Reyes Baeza Terrazas, exgobernador de Chihuahua por el PRI, donde él mismo señalaba que la alternancia es buena, que la alternancia es algo importante y necesario, precisamente refiriéndose a ese relevo que se hace de donde incluso hasta en el mismo PRI hubo grupos en oposición, pero que actualmente pues toma protesta Javier Corral Jurado. Creo que el evento de toma de protesta del día de hoy lo podemos señalar como un regreso o algo no inesperado de Javier Corral, donde sabemos que es un excelente orador, que es un excelente, puede transmitir un mensaje muy bueno, que creo que eso le da de entrada, la lleva de gane con la ciudadanía, porque pues puede lograr esa empatía, ¿no?, con las personas en el hablar, en el ordenar las ideas, en el llegarle a cada uno de los sectores, porque creo que, y esto es lo que pues vamos a hablar un poquito respecto a esto, lo divide en tantas partes como grupos ahí sociales y les habla a todos directamente. Creo que esto es algo muy, muy interesante, un evento largo, que los medios de comunicación, pues ahí tuvimos que estar mucho tiempo al pendiente de esto, pero creo que sin lugar a duda, pues lo disfrutamos y con la presencia de muchas personalidades también de la política local y nacional. Y nacional, así es, sí. Por ahí, ya no me acuerdo, pero era una decena de gobernadores de distintos estados del país, muy arropado, y partidos políticos, muy arropado Corral. Ahí tenemos este video, muchas gracias, Alan, que vamos a estar viendo mientras platicamos para que usted tenga una idea. Si usted ya lo vio por ahí en la tele, en internet, pues bueno, y si no, pues tiene chance como de ver cómo estuvo. Un centro de convenciones repleto, lleno, que bueno, fue declarado recinto oficial por el legislativo,
para tomarle, que fuera ahí la sesión solemne del Congreso del Estado para tomarle la protesta a Corral. Lo primero que yo quiero decir, antes de que se me pase, ya se me iba a pasar, es que a mí me dio mucha emoción ver a Blanca Gámez tomar la protesta claro. a Corral. Por muchas razones. Blanca Gámez como presidenta, ella el viernes protestó como presidenta del Congreso del Estado, por muchas razones. No es que sea la primera presidenta mujer, pero sí es la primera presidenta feminista. Causa feminista, claro. Primero, es así, eso sí, entonces eso es histórico. Pero es que yo sé que Blanca Gámez es una mujer muy allegada a Corral. Claro. Los dos, ambos son panistas, pero son como del mismo grupo, son amigos y han hecho como causa juntos, ¿no? Y entonces, pues es interesante, es emocionante que sea Blanca Gámez quien presida esta sesión solemne del Congreso del Estado y que le tome la protesta. Claro, porque no se Corral, trata nada más de algo político o de rendirle pleitesía o diplomacia no hay con el gobernador, sino que si efectivamente hay una relación, hay un vínculo, y aparte pues que habla muy bien, como tú lo decías, por este movimiento feminista de que sea no nada más una mujer, sino que abandere estas causas desde hace mucho tiempo. Y precisamente lo que hablabas de legitimar la gobernatura de Javier Corral con grupos ciudadanos, pues Blanca Gámez exactamente igual, alguien que viene no nada más de la política, no nada más de un partido político, sino que ha trabajado en causas sociales, pues que también le han permitido tener la legitimidad que tiene ahí en el Congreso. Exacto. Y uno de los 5 ejes que Corral ha reiterado desde la campaña y luego ya que gana, de los 5 ejes transversales que él dijo que va a tener su gobierno y que de alguna manera los deja ver en el discurso, es justamente la perspectiva de género, ¿no? Esta causa de las mujeres que hemos, pues muchas mujeres de alguna manera seguido aquí en Chihuahua. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos desmenuzando? Yo saqué como 25 puntos importantes, a ver cuántos alcanzamos. Los que no alcancemos hoy, pues le seguimos mañana, porque sí me parece que vale la pena desmenuzar el discurso. Claro. El primer anuncio importante que me parece que vale la pena resaltar es esta línea que marca Corral de separación de poderes. Les dice ahí a los diputados, que son los que están ahí ante quienes toma protesta ante esta nueva legislatura, y les dice, vengo y les digo aquí en su cara que quiero un legislativo independiente y que incluso me llamen a cuentas cuando me quieran llamar. Que los llama libre debate, que esto, si me permites, espero no sea debut y despedida aquí en el programa. No, es excelente. A mí me parece que el asunto de que invita a debatir a los legisladores. Es excelente porque yo creo que Chihuahua viene de un momento histórico también donde los ciudadanos siempre habíamos tenido relacionado el poder legislativo con un poder, y esto es perspectiva pública, con un poder que no hacía mucho, con un poder que no trabajaba. No había una clara división entre Congreso del Estado, Congreso de la Unión, y tenemos la imagen del diputado que va y se duerme, ¿no? Pero creo que hasta ahí era donde estaba la mala imagen del diputado, porque es la representación del político. Y que hace lo que el gobernador quiere, ¿no? Exactamente. O sea, y esta gubernatura, no sé si estés de acuerdo, pero esta gubernatura en particular, creo que fue los señalamientos que más se hicieron, y es una legislatura que pasó sin pena ni gloria, porque se vio todo el tiempo sumisa y entregada a las decisiones del Poder Ejecutivo. Y esto es precisamente lo que creo que hace muy bien Corral, porque bueno, él podría decir, yo voy a hacer exactamente lo mismo, tengo 16 diputados del PAN, la posibilidad de negociar con los diputados, ¿tiene mayoría con los del PAN, diputados menores. Sin embargo, él llama a libre debate, que creo que es algo bien interesante, porque el Poder Legislativo, efectivamente, la raíz de que surja, y se lo pregunto siempre cada vez que tengo oportunidad de entrevistar a algún diputado, ¿cuál es la función del Poder Legislativo? Y siempre me dicen la creación de leyes, pero el Poder Legislativo surge desde su inicio como un contrapeso al ejercicio del poder. Exacto. Antes de la creación de la ley. Exacto. Como un ejercicio, un contrapeso al ejercicio del poder, con la facultad de fiscalizar el trabajo del rey en aquel tiempo. Exacto. Pero en este tiempo pues es de crear leyes, de fiscalizar, de ser este contrapeso al ejercicio del poder ejecutivo, en este caso el gobernador del estado, que la legislatura pasada no pasó. Absolutamente iniciativa que venía pintada por el Ejecutivo Estatal se aprobaba, y creo que esto es bien importante. Él empieza señalando y llamando un debate que yo espero se realice, y que haya incluso diputados del PAN que tengan la capacidad y la posibilidad de decir, señor gobernador, no estoy de acuerdo con esta iniciativa, o proponemos que no se haga en este sentido, sino en este otro. Ojalá que así suceda. Ese es el punto, Luis Carlos, que me parece que le tenemos que dar seguimiento a este anuncio que hace el gobernador, porque pues es muy fácil decirlo. El asunto es y cumplirlo.
Claro. El asunto es sí ver esos debates entre un ejecutivo y un legislativo que son del mismo color, que al final tiene mayoría panista y que no vuelva a pasar lo mismo que como tengo mayoría, pues ahí va la iniciativa y pásamela y pásamela Claro. y pásamela. Blanca Gámez también dijo en su toma de protesta, y lo ha reiterado mucho en todas las entrevistas, pues que no va a ser sumisa, que Corral es su amigo, que son compas, que son panistas, pero que no va a ser sumisa con Corral. Pues vamos a ver si es cierto. Me parece que de entrada es un punto que desde la parte ciudadana, desde la parte periodística, pues nos da para reportear, nos da para vigilar, Claro. nos da para estar pendientes. Otro punto que también me parece otro anuncio que hace que me parece que vale la pena que la gente lo tome muy en cuenta, que lo valore, es esta aclaración que hace cuando dice, yo vengo libre, no tengo ningún compromiso político ni económico con nadie, yo solo y mi sombra, mi único compromiso es encabezar un gobierno que garantice cabalmente las libertades y derechos fundamentales de todos los chihuahuenses, y aquí me detengo, porque este pronunciamiento para mí es el más importante de todos. Sí, completamente de porque acuerdo. dice, estoy atado a un solo compromiso: encabezar un gobierno que garantice cabalmente las libertades y derechos fundamentales de todos los chihuahuenses, sin distinción de sexo, etnia, clase social, orientación sexual, política o religiosa. Una administración abierta, plural, respetuosa de la ley, enemiga de la corrupción y la impunidad. Me parece que es el manifiesto más importante, porque habló de 1000 cosas, pero este particularmente yo lo voy a subrayar así con rojo, porque se van a dar las discusiones, Luis Carlos. Claro. Y muy rapidito en el caso de la orientación sexual con la iniciativa de matrimonios igualitarios. Inmediatamente. Desde el logo, no sé si supiste también, que Oye, causó la sí, controversia sí. de que se usan pues una diversidad, una gama de colores Sí. que es relacionada generalmente con... El arcoíris famoso. Así es, que con identifica las asociaciones de LGBT. Exacto. Y bueno, precisamente incluso hasta ya se han hecho algunas Todo mundo pues le llamó sátiras la en atención, Facebook sí. donde ponen que es el logotipo con LGBT, le ponen entre Sí. paréntesis, donde yo creo que aquí el tema es Javier Corral creando controversia, bueno, desde siempre, ¿no? Javier Sí. Corral, no relacionas a Javier Corral, sino hay controversia. Es controvertido, sí. Y yo lo señalaba en la mañana, por ejemplo, en el mismo tema de la creación del gabinete, ningún otro panista hubiera armado un gabinete como lo hizo Javier Corral. Porque cualquier otro panista, el que me pongan, Sí, hubiera absolutamente. dicho, tengo que pagar compromisos o tengo que poner pura gente del PAN, tenga capacidad o no. Y solamente alguien como Javier Corral puede hacer un gabinete tan plural, un gabinete integrado de diferentes partidos, incluso de diferentes corrientes de pensamiento, incluso personajes que no pensamos que fueran a estar ahí en el gabinete, y ahí están con una misma Alejandra de la Vega, que causó también tanto conflicto. Esto a mí me habla desde la conformación del gabinete, desde la aceptación del logotipo que va a usar durante 5 años, de que efectivamente él tiene la intención de hacer un gobierno plural. No es el logo azul. Así no es. es el logo azul. No es el logo panista. Ya el hecho de salirte de ahí Exacto. te dice algo, ¿no? Porque aparte de Exacto. alternancia, yo lo que hubiera pensado, lo que hubiera hecho un político de una forma típica es, voy a pintar todo de azul porque se tiene que demostrar que ya hay alternancia, ¿no? Entonces, hablando de esto, creo que independientemente, y lo hace muy acertado, porque el Congreso puede tener su postura. Ya les dijo Ricardo Anaya, no se va a tocar el tema de los matrimonios igualitarios antes de la elección del 2018. Sin embargo, pues el Congreso puede o no tocarlo, pero aún y con esto el gobernador pues tiene que gobernar para todos y tiene que escuchar a todos, y lo aprueba o no el Congreso, pues el gobernador de todos modos tiene que hacer las políticas públicas para los grupos minoritarios, vulnerables, mayorías, etcétera, ¿no? Entonces Sí, porque creo que esto aquí, es a lo que se refiere. fíjate, la primera pregunta que yo hago, y voy a buscar rapidito a quien quede en el registro civil, mañana mismo, hoy mismo, no sé, en cuanto ya sepa, no sé todavía, porque faltan muchos funcionarios y funcionarias de nombrarse, pero la primera pregunta es, independiente, sabemos que no tenemos una ley de matrimonios igualitarios. El Ejecutivo y el Legislativo que se acaban de ir, pues no tienen. Ahí está el logo. Muchas gracias, Jaime, Alan, que nos están diciendo. Ese es el logo multicolor que es el nuevo logo de gobierno del Estado.
Ese es. Pues sí me gustó, y A hasta mí el me Amanece gustó. para Todos también es incluyente, ¿no? A mí me gustó. Me gustó multicolor. Me parece que más allá de que lo puedan identificar con el movimiento lésbico gay, que sí se puede identificar. Digo, ahí todo el mundo dijo, ay, mira el arco iris del movimiento lésbico gay. Me parece que el multicolor es como incluyente. Es decir, aquí caben todos los mundos. Si caben todos los colores, cabe todo mundo. Me parece que ese es el mensaje que quiso dar Corral. Y bueno, te decía, Luis Carlos, que lo primero que yo voy a hacer, va a ser mi primera investigación en este gobierno, es preguntar si van a seguir casando, matrimoniando a las parejas Con el amparo homosexuales. o sea, invocando el amparo de la Suprema Corte. O sin invocarlo. Es decir, el gobierno anterior casó, matrimonió, legitimó a través del registro civil a 11 parejas con amparo. Pero luego dijo, está bien, ya no me traigan amparos. Por la vía administrativa, como una decisión administrativa, los voy a casar a todos los que vengan. Y hasta donde yo me quedé, en los últimos días de gobierno iban 97 parejas. Ya no necesitaron amparos, pero tampoco ley. Entonces, este gobierno arranca sin ley y entonces, para seguir matrimoniando, va a tener que ser una decisión administrativa del Ejecutivo. Ese es un rollo, porque Corral puede decir, bueno, pues el legislativo no es mi bronca, que ellos hagan ley o no ley, o que no la hagan. Sí, o que lo posterguen todo el tiempo que les sirva, ¿no? Pero la decisión del Ejecutivo sí es si sigue casando o no. Eso sí es del administrativo. Bueno, pues a mí me encantó este anuncio porque, sobre todo que lo dejara tan claro, porque podría no poner el rollo de la orientación sexual. Entonces, yo creo que causó rasquera en más de uno de los asistentes. Completamente. Porque lo que sí es que la mayoría de la gente que estaba en el centro de convenciones sí era gente panista, ¿no? La mayoría, me parece. Y si me permites ahí, antes también nada más señalar, yo lo compartí aquí en mis redes sociales porque me pareció, me gustó mucho y lo reitero, digo, aquí no es que seamos corralistas 100% hueso colorado, el tema es que es un muy buen orador. Y un muy buen orador no nada más es el que mejor habla, sino el que también estructura su discurso y le supo llegar a la gente y conectó completamente. Contenido y oratoria. Y dice, me declaro libre de compromisos oprobiosos o infames que me impidan ser gobernador. Esto creo que es muy buen señalamiento el que hace. Creo que desde ahí todos los que ya sabíamos que Javier Corral fue de los que más señaló siendo senador a César Duarte, al exgobernador de Chihuahua, ya lo podemos decir a partir del día de hoy, lo señaló constantemente, ¿no? Entonces, para César Duarte, qué difícil ver que su adversario, primero a nivel nacional, pues llega y lo sucede en la silla de la gubernatura, ¿no? Entonces, desde aquí yo creo que empezamos a ver tintes donde decíamos, ahí viene, porque empieza a señalar los compromisos de la administración anterior, empieza a señalar que había intereses económicos de por medio, y pues él señala que no hay compromisos, ni que llega a la gubernatura. Ni políticos. Y lo llega tan así que sí es cierto que definitivamente su campaña creo que fue hasta más austera que muchas de los alcaldes, de las candidaturas a alcaldes en Chihuahua. Sí, me parece que lo diga en este momento y ahí me parece que pues bueno, es para tomarlo en cuenta y para seguirlo, para recordarlo si se ofrece, ¿no? Claro. Y luego viene aquí un mensaje más bien sensible, más bien esto muy humano, pero que lo quiero mencionar porque me parece que vale la pena y yo vi como que 2, 3 ahí se movieron en la silla porque hasta como que se les atoró así una lagrimilla, porque la verdad es que me pareció de muy buen tino el que se dijera a los niños y a las niñas, recordando su niñez en la marginación, de alguna manera en la pobreza, en la orfandad incluso, porque dijo, bueno, yo estudié, y mencionó las escuelas que son públicas en Juárez, la primaria y la secundaria, y me cuidó mi abuela porque fui huérfano, ¿no? Incluso señaló el nombre del director, de su primaria, de algunos de sus maestros, y dijo, creo que esto es un acto de humildad. Sí, me parece que sí, ¿no? Muy interesante, donde dice, gracias a ustedes estoy aquí hoy también. O sea, también a ustedes les debo, ¿no? Y reconoce el origen, Luis Carlos, porque luego hay personas que ascienden
en lo político o en lo económico y se les olvida el origen, No, hombre, claro, por Y supuesto. entonces me parece que reconocer su origen en este momento en que asume la gubernatura, pues me parece que le da el toque humano a Corral, ¿no? Y es algo que los políticos no han acabado de entender y ojalá esto sirviera como un llamado para todos los políticos, nosotros que nos toca estar en los medios de comunicación, que es una institución que es permanente, ¿no? A diferencia de la de ellos. Y los ves llegar siendo unos y ves que 3, 4 meses después son otros. Se deshumanizan luego, ¿no? Exactamente. Y es ahí donde hablamos, que a mí me choca ese término, cuando hablan de una clase política. Porque si una clase política es dividir a la sociedad como en dos. si fueran marcianos, ¿no? Exactamente. Entonces, no existe tal, y creo que aquí es bien importante que así, a ejemplo de cómo lo hace el gobernador el día de hoy, Javier Corral. A mí me gustó. Pues me gustó ese toque. Todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia. Ese toque de reconocer su origen, ¿no? Exactamente. Y hay que honrarlo. Y luego enseguida otro lo liga con esta otra parte que también, pues bueno, sí, la verdad es que me parece que la forma en como lo resaltó me parece también digno de comentarlo cuando dice, se refiere a las mujeres de alguna manera en la oratoria, reivindica a las mujeres, pero no a cualquier mujer, reivindica a las mujeres en la vulnerabilidad. Claro. Se refiere a las mujeres, a las obreras, a las madres solteras, a las divorciadas, a las amas de casa, y luego cuando dice divorciadas, como fue mi madre, ¿no? Y entonces dice, bueno, mi gobierno va a ser para fortalecerlas a ustedes, ¿no? Para reivindicarlas como personas capaces, que están en desventaja social, pero que tienen las capacidades para salir adelante. Y entonces, de esta manera reivindica a las mujeres y me parece que sí da la idea de lo que pensamos las mujeres, que a dónde tenemos que ir, ¿no? Y aquí es donde se refiere a Cintia, que tú recuérdalo, sí. Tú coméntalo, ¿cómo viste cuando se refiere a Cintia? ¿Cómo lo sentiste o cómo lo... Antes de esto, le habla Cintia, ¿no? Justo de lo que comentas, creo que es esta parte del discurso en la que él habla precisamente de la mujer en este caso, viene en un contexto social que nos está pasando ahorita, que yo lo pondría como un claro ejemplo para todos los que a través de estas marchas, de estos eventos han hecho y han tratado de demostrar que la composición de la familia, como la conocemos, es el estado ideal para que una persona se pueda desarrollar, ¿no? El día de hoy yo les diría a todas esas personas, tenemos un gobernador que está reconociendo a la mujer como capaz de sacar adelante, tan así que dice, reconoce a su madre, reconoce a su abuela y en tercera reconoce a su esposa. Creo que un hombre que tiene la capacidad de reconocer que fue criado por una abuela, que fue criado por una mamá divorciada, tiene la capacidad de entender, por supuesto, a la mujer como tal y en este caso, pues reportarse ante su esposa, que a mí es de las imágenes que a mí me gustaron más, porque le agradece todo el tiempo que la ha acompañado, pero le dice, todo el tiempo que me has acompañado, pero el que falta, ¿no? Porque por lo menos sabemos que son 5 años más en este reto que, pues, la mujer, exactamente la esposa del gobernador, asume junto con él, y lo más importante para mí es que la reconoce como su igual, no como tú vas a estar a un lado apoyándome, ¿no? Sino que vas a estar, ¿no?, ahí. Y le habla con mucha honestidad, creo yo que le quita el romanticismo de tener que hablar en tono minimalista de tu esposa, ¿no? Como que, ay, mi esposita que está ahí. Sino le da el lugar que tiene y creo que... Estamos viendo en vivo, Luis Carlos, estas imágenes que usted está viendo son en vivo en Palacio de Gobierno, porque ahorita en la tarde tenían este espacio le llaman puertas abiertas, que antes era la famosa salutación, ¿no? Así es. Esto de que la gente puede ir a saludarlos ahí en Palacio de Gobierno. Y bueno, toda la tarde, ya hace un buen ratito que empezó, y pues toda la tarde yo supongo que van a estar pasando ahí las personas a saludar. Justo a las 5 de la tarde tomó protesta al gabinete. Al gabinete, ¿no? A todo el gabinete que nombró, que integró ayer lunes, y que hoy le daba ya protesta después de asumir como gobernador. Y ya esta es la parte de Palacio de Puertas Abiertas, que también es muy simbólico decirle de puertas abiertas, porque tuvimos un palacio muy de puertas cerradas. Y yo sí quiero ampliar tu comentario, Luis Carlos, porque tienes razón. Yo creo que de alguna manera está diciendo Corral
Bueno, pues mi familia no es una familia tradicional. Yo Claro. no vengo de una familia tradicional, de papá, mamá y perrito, hijitos, ¿no? No vengo. O sea, Corral no viene de una familia tradicional como esta, que estos grupos conservadores insisten no nada más en fortalecer, sino de imponer, ¿no? Claro. De imponer como como el único esquema de la familia. Y entonces, pues qué bueno que de antemano dice, bueno, pues no lo dice así, pero me parece que lo da a entender de que yo no vengo de una familia tradicional, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mensaje está interesante para los debates que vienen, porque se van a dar los debates. Y sigue siendo incluyente, ¿no? Lo que hablamos ahorita sigue siendo incluyente porque dice, yo volteo a ver, ahora yo me pongo a pensar en el caso de las mujeres divorciadas, de las mujeres que son madres solteras, ¿no? No podemos hablar de un grupo minoritario que no es trascendente, porque en Chihuahua, pues no, claro. son muchas las claro. mujeres que han formado, no nada más al gobernador, porque aquí claro. tenemos un ejemplo clarísimo, pero forman al empresario y forman al trabajador y forman al estudiante y forman al niño y forman absolutamente a todos. Sí, y creo totalmente. que aquí ponen un ejemplo bien claro donde pues se gobierna también para este grupo tan importante que es una base de la sociedad bien importante y que efectivamente, como lo decíamos, tiene la misma posibilidad de sacar adelante a una persona y convertirla en gobernador o convertirlo en absolutamente pues lo que ellas quieran, ¿no? Sí, absolutamente. Las mamás solteras, ya sea porque nunca se casaron y tuvieron hijos, o porque se separaron, se divorciaron, se quedaron viudas, lo que tú quieras y mandes, pero que son mamás solteras, son un montón. Son un montón en Chihuahua y en México, por muchas razones que no tiene caso y que algún día ampliaremos, pero de que son un montón, ¿no? Luego también se dirige a los empresarios y aquí lo quise incluir, este cachitito, porque se refiere a los empresarios de una manera muy interesante. No se refiere como se refieren las autoridades comúnmente a los empresarios. Aquí como que les dice, pues échenle ganas, entiéndanme que mi gobierno está optando preferencialmente por los pobres, pero no porque esté en contra de ustedes, sino échenme la mano para ayudar a los pobres. Claro. Como aumentando el salario a los trabajadores, valorando a los trabajadores, y no les estoy diciendo que se peleen los pobres y los ricos, sino pues que los empresarios que coadyuvantes con el gobierno. Se pongan la camiseta, que también tengan que también le ayuden en hacer un trabajo desde el empresariado, preferentemente por los pobres. Esto me parece muy difícil, Luis Carlos. Yo sí quiero ser aquí muy honesta en mi punto de vista, en mi visión. A mí me parece que los empresarios de Chihuahua, si bien aportan este dinerito, aportan a la FECHAC, a la fundación esta del empresariado, que luego se reparte por ahí en trabajo social. Me parece que sí le falta al empresariado de Chihuahua un trabajo más cercano a la sociedad, donde participe más. Y lo señala de una forma muy interesante porque dice, muchos empresarios son conocidos y muchos empresarios son recordados. Ahí estaban. Pero van a recordar a muchos empresarios, como se ha hecho en la historia, no nada más por la cantidad de empresas que hicieron, sino por la cantidad de escuelas que tuvieron la oportunidad de fundar, ¿no? Escuelas donde el empresariado pues se involucra directamente con la ciudadanía. Entonces les hace este llamado no nada más a generar recursos para sí mismos, sino poder dejar algo que puedan recordar de ellos en la sociedad, en la historia, ¿no? Entonces creo que este es un llamado pues muy interesante, sobre todo pues de un gobernador que todo el tiempo ha trabajado en la política, que no viene de empresas, como otros gobernadores que han tenido oportunidad de ser empresarios antes. Él viene todo el tiempo de la función pública. Entonces, siempre está en la política. Sí, ¿no? Puedo entender ahí completamente que no hay una relación directa entre empresarios y Javier Corral, porque no es emanado del empresariado mismo, pero que sí va a tener que trabajar en coordinación como con que ellos. Les puede hablar así, ¿no? Claro. De esa manera. Luego hace una especie de homenaje a los panistas y las panistas, pues que fueron sus maestros, sus maestras, y está interesante porque también es un tanto de una actitud humilde cuando se refiere
sobre todo a los paristas que ya se fueron, que les hace homenaje a Carlos Chavira Becerra, a María Luisa Ugalde, a Guillermo Prieto Luján, a Marta Uranga, Luis Herrera González, Blanca Magrazzi y don Luis H. Álvarez. Se refiere a ellos y a ellas con mucho respeto, ¿no? Y bueno, también obviamente habla de los actuales, a Barrio, a Tencha, a todos esos que son sus compas, Margarita Zavala, que ahí estaba, Barrio, que obviamente ahí estaban, pero esta parte le dio mucho énfasis a esta parte de hacer homenaje a los mayores, ¿no? A los maestros y maestras del PAN. Y luego se detuvo para hacer un reconocimiento a la Alianza Ciudadana, que este movimiento ciudadano, que yo le llamo de izquierda, porque es que sí son organizaciones de izquierda las que se sumaron a esta Alianza Ciudadana, que apoyaron en la candidatura y que ahorita están trabajando, algunas de estas personas, ya como parte del gobierno. Víctor Quintana es un ejemplo yo creo que el que tiene el puesto más alto en esta Secretaría de Desarrollo Social, que viene de la Alianza Ciudadana, y luego está Peti Guerrero, en esta nueva comisión Coordinación de los Pueblos Indígenas, que también, muy buena decisión que también viene de la Alianza, ¿no? Y aquí se detiene en este sentido para, pues de alguna manera, colocar el mensaje plural, incluyente en la política de su gobierno con esta alianza que hace, ¿no? Y luego a partir de ahí ya vienen varios mensajes muy duros, Sí, hasta ahí todo fue cordialidad. Hasta ahí todo fue cordialidad, exactamente. Hasta ahí todo iba cordial. Y luego ya a partir de ahí empieza a hablar de la corrupción. De la corrupción en distintos tonos, duros, me parece, en distintos tonos, en distinto tono, siempre refiriéndose al gobierno corrupto y corruptor que se va, al desencanto, refiriéndose a un gobierno monárquico. Que no había señalado, perdón que te interrumpa, a César Duarte ni una sola vez. No lo había mencionado ni una sola vez hasta este momento del discurso. Bueno, empieza a mencionar todos estos mensajitos hasta que llega Habla de la administración. Habla de la administración, sí, de que él no va a ser que lo de él no es una coronación monárquica, refiriéndose a que la otra sí era, ¿no? O de cacique, ¿no? O de cacique, habla de que no va a ser cacique, de que no se asume como rey, de que no está para rendir, la ciudadanía ya no está para rendir pleitesías a los gobernantes, son posturas fuertes, siempre hablando de que él no va a ser corrupto y de que él no va a ser autoritario y de que él no es un monarca y un cacique, siempre haciendo comparación casi que en automático con el gobierno que se va, ¿no? Luego habla de la impunidad que atraviesa pues toda la parte política y económica y social en Chihuahua, de todo, habla de que va a desmantelar el sistema de corrupción y luego ya se deja caer. Aquí es donde ahora sí se deja caer. Después de que va con estos mensajes va subiendo de tono el posicionamiento hasta que dice: he ofrecido a todos los chihuahuenses llevar ante la justicia a César Duarte y a sus cómplices. Y ándale, que se viene los aplausos más tronadores. Es una ovación de pie ahí. Una ovación. Y es la única vez, me parece, yo no sé si hubo otra, pero es la única vez que se ponen de pie para ovacionar los asistentes y las asistentes. Yo creo que hubo 3, 4 momentos que partieron mucho el discurso. Creo que los 3 o 4 fue cuando se refirió directamente a César Duarte. Me parece que es el momento cúspide. Todo el mundo se pone de pie. Cúspide del discurso. Porque es lo que están esperando, ¿no? Estaban esperando. Eso es lo que están esperando desde que Javier Corral, en el Senado, expuso entre una cartulina en aquella comparecencia que realiza César Duarte, pues hace esta comparecencia donde señala que efectivamente con cartulinas, que lo va a llevar a la cárcel, que lo va a llevar a la justicia, y este es el momento donde le da a la gente lo que quería escuchar. Porque en toda la campaña le preguntaron: ¿vas a llevar a César Duarte a la cárcel? Y todavía, recientemente en el Face, preguntan. Y él en este momento les da lo que quieren escuchar, y la levanta gente la voz. ovaciona. Así es. Ovaciona
Me parece que es la parte de la ovación más fuerte que tiene Corral en todo su discurso, ¿no? Así es. Y bueno, ya dice, ni impunidad y menos amnistía. O sea, Que va con todo, sí. que va con todo, ¿no? Y esto es bien, bien interesante porque, por ejemplo, vemos una administración que entrega, que no entrega, digo, no vimos efectivamente al ex gobernador César Duarte ahí en... Por supuesto no estaba, hay este que evento. decirlo que no estaba, ¿no? No estaba. Que luego la gente puede pensar que estaba, la gente que no fue, pues. Claro, no fue, estuvo por presente. supuesto que ¿Él no. entrega ayer? ¿Se va? Tampoco estuvieron el dirigente priista, que eso hubo así como un, pues como comentarios de descortesía, que no el dirigente estatal del PRI, creo que por ahí dijo que no le llegó invitación, el de Morena tampoco, parece que ni el del PRD. Entonces, bueno, yo no sé si fue un mal manejo de invitaciones y un relajo, porque estuvieron hable y hable y hable que si ya te llegó la invitación a todo mundo. Y es que estuvo complicado porque O si no los invitaron, no sé. Este evento lo organiza mitad la administración que está todavía actual con los que ya están entrando, que no son parte de la nómina todavía. Incluso a mí se me hizo... unos detallitos nada más que me gustaría puntualizar aquí. Había panistas trabajando de decanes ahí en el evento porque no tenía todavía su personal que le organizara este evento, entonces le ayudaron con esto. Y nada más antes de que se me olvide en este mismo tema, hay una clara división que a mí no me encantó mucho. Hablamos de mucho de inclusión y hubo una clara división entre tres segmentos. Había el segmento... el segmento... el segmento C... el segmento A de los VIP. Que era toda la clase política en su mayor esplendor y los que logran colarse para roer el hueso. Ni siquiera clase política. Bueno, sí clase política. Sí, como llaman ellos, ¿no? Que es como el funcionario primer nivel, el funcionario de partido, todos los que están aspirando ahorita el hueso que ahí están. Sí. Y los colados y las coladas. Porque luego tú veías gente y tú decías, ¿cómo se coló esa gente a los VIP? Bueno, o personas que estuvieron, en campaña también, ¿no? Pueden aceptarlo, ¿no? Pero estuvieron todo el tiempo en campañas priistas y ahorita ya están muy apuntados ahí enfilados al PAN, pero bueno, eso es otra cosa. Y luego después una clase B que a lo mejor yo creo que eran como más militantes del PAN, empresarios, ciudadanos, asociaciones, etcétera. Otra valla más y ahora sí, como llamamos, la gente de a pie, ¿no? Que fueron por invitación abierta, los camionazos, etcétera, que fue algo que a mí no me encantó tanto del debate. Nada más ahorita que están las imágenes quería señalarlo, pero regresando a lo que estábamos ahorita hablando antes, efectivamente... ¿Te referías que no te gustó que se dividió? O sea, mejor que no me gustó la división. Que hubieran, que como fueran llegando se hubieran sentado. Porque se habló de una invitación abierta. Hubiera sido más incluyente. Yo coincido contigo. Me parece que seguir dividiendo, que seguir... pues no avanzamos. Es seguir haciendo algo que ya, la política ya no debe funcionar así. Si yo soy fulanito de tal, me levanto más temprano y voy y agarro mi silla para sentarme ahí enfrente y estar cerca del gobernador. Exactamente como lo haría cualquier otro tipo de persona, porque luego... Y que contrasta con el discurso, ¿no? Hay que decirlo. Hay que decirlo. Va por ellos a las 7 de la mañana y ahí los tienen sentados todo el tiempo para que todo el mundo les toque estar sentados hasta atrás, ¿no? Exacto. Entonces, a mí esto me encanta, ojalá sea una práctica que se vaya eliminando conforme vaya pasando para los eventos de gobierno, sobre todo si se habla de ser incluyente, pues lo primero que tenemos que hacer es dejar de hacer tipos de niveles en este tipo de eventos. Exacto, y sobre todo si hay invitación abierta, porque mira, a lo mejor, si solamente podías entrar con invitación, solamente, pues bueno, te ubican y dicen tú aquí, tú allá, y que tampoco me gusta mucho, porque tampoco me gusta mucho que digan, porque entonces siempre hay niveles, no, pues el de A, B y C acá, ¿no? Pero aún si hay invitación abierta porque no llevan invitación, les tiene que tocar atrás, pues no estamos hablando desde el inicio en la práctica de una inclusión, claro. ¿No? Me parece... Qué bueno que lo mencionas, porque me parece que hay que decirlo. Sí, claro, hay que señalar ese tipo de detallitos que dicen mucho también, ¿no? Contrastó el acomodo de las y los asistentes con el discurso de tanta inclusión que da el gobernador. Claro, porque no sé si te ha pasado, pero nosotros como medio de comunicación yo creo que estamos un poquito acostumbrados también porque siempre nos tocan lugares que no nos encantan, pero que es donde tenemos que estar todos hechos bola trabajando y sacando la nota. Sin embargo, cuando vas en sentido de invitado a alguno de estos eventos,
Pues yo creo que todos tenemos esa sensibilidad de decir, ¿por qué se está hablando de que esto es para todos? Hay unos que están sentados en tercera fila, cuarta fila y nosotros estamos hasta atrás sin poder tener acceso, ¿no? Creo que esto de entrada es algo que a mí totalmente, no yo totalmente de acuerdo. Me parece que hay que decírselo. Hay que decírselo desde los medios y desde donde podamos, porque no es correcto. Y si vamos a terminar con los tipos, las prácticas políticas, estas viejas y estas autoritarias y estas de discriminación, pues vamos acabándolas de verdad. Eso es lo primero que vamos acabándolas de verdad. Luego se habló de que va a abrir las licitaciones, habló de que los empresarios honestos tienen desventaja frente a la corrupción, lo cual es cierto. Luego se detuvo, hizo un énfasis muy interesante cuando se refirió a lo que va a hacer en materia de seguridad y procuración de justicia, resaltando, bueno, pues que va a ser el respeto a los derechos humanos. Y aquí habló varias cosas de profesión, lo que siempre dice todo el mundo profesional, las policías, habló de una reestructuración de la Fiscalía General del Estado. Está bien, pero entonces aquí hubo dos o tres detallitos que aquí no los quiero pasar por alto porque me parecen fundamentales, porque son de las demandas que hizo esta Alianza Ciudadana. Porque dijo que va a crear, ya lo había anunciado, pero lo está diciendo aquí, a crear una fiscalía especializada en graves violaciones a los derechos humanos que, entre otras, investigará el delito de la desaparición forzada de personas. Porque tenemos mucho problema de desaparecidos y desaparecidas en Chihuahua que no se están investigando, que por lo menos las familias de las personas desaparecidas pues están muy molestas. Y luego dijo que va a firmar un contrato, un convenio con el equipo argentino de antropología forense para identificar a estas personas desaparecidas. Es una demanda reiterada de las organizaciones. Y que es sumamente delicado este tema. Exacto. Y entonces el que lo diga, el que haga el compromiso de manera pública, me parece que pues valía la pena comentarlo. Y luego llegamos a este punto que aquí nos vamos a detener un ratitito, que bueno que alcanzamos, porque yo pensé que no íbamos a alcanzar, pero llegamos al punto que a ti y a mí nos interesa, que es el de los medios de comunicación. Había una tremenda expectativa desde en todo el proceso de transición de qué iba a pasar con los medios, porque todos los gobiernos anteriores, de uno y de otro color, incluido a Barrio, siempre se habían manejado en su relación con los medios a través de convenios de publicidad. Y entonces, el Corral, que es un gran conocedor de medios, él es periodista, viene de ser periodista. Ha sido su tema, además, en el legislativo desde hace mucho tiempo. Totalmente. Es el que ha luchado por promover el derecho a la libertad de información y el derecho a la libre expresión. Son así como los dos grandes derechos que hacen de manera transversal la comunicación pública. Él conoce, es un experto, es de los más expertos en el tema de la comunicación a nivel nacional, y entonces los medios acá sabían que entonces iba a llegar un gobernador que se la sabe todas y que quién sabe qué iba a hacer, ¿no? Bueno, pues hoy lo dejó claro. Porque todos estos meses todo el mundo estuvo diciendo, sin miedo, que así tiene que ser, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Bueno, pues ya sabemos lo que va a pasar. Sí es. Primer anuncio, no va a haber convenios de publicidad. No va a haber. Y bueno, tenemos que decir que muchos medios de comunicación en Chihuahua crecieron exponencialmente gracias a estos convenios de publicidad que lograron en una relación, sí, de compadrazgo, sí de intereses, y sí de adulaciones, y sí, creo que sí. No todos, pero muchos sí. Bueno, y él mismo lo señala, ¿no? Se les acaba el business a muchos medios de comunicación. Y ¿no? esto hay que celebrarlo porque lo dice él, sí. Y tampoco nosotros que estamos en los medios de comunicación podemos cegarnos de decir que efectivamente es un despilfarro muy grande de dinero, de recursos públicos, los que se hacen en mantener este tipo de medios, que luego lo que hacen no es
yo entendí la distinción que hace él es, yo no te voy a estar pagando por publicidad, te voy a pagar en función de lo que yo como gobierno necesite que tú comuniques, porque al fin y al cabo no tiene absolutamente nada de malo. Los medios de comunicación tenemos la finalidad de comunicar, pero dentro del comunicar, los medios de comunicación también tienen que vivir de algo, y la publicidad en cualquier sentido, y es, yo tengo una campaña de gobierno del Estado que me interesa que tu medio de comunicación difundas, es entonces aquí donde entra la relación de la publicidad, de contrato, en este caso, pero eran cantidades grandísimas las que se despilfarraban en medios de comunicación, pero aparte creo que aquí el miedo fue desde ¿cómo vamos a enfrentarnos a un gobernador en medios locales que se fue contra Televisa, por ejemplo, ¿no? Que ha sido uno de los únicos políticos a nivel nacional que se ha ido en contra de Televisa, que es, digamos, del cuarto, quinto y sexto poder en nuestro país. Si no se sometió a Televisa, no se va a someter a los medios de aquí locales. Eso queda claro, ¿no? Y me parece que venía quedando claro. Y hoy quedó más claro. Y habría que ver qué tanta confrontación le va a generar esto, porque definitivamente yo no espero otra cosa. El día de hoy tenía la oportunidad de comer con mi mamá, que por cierto le mando un saludo y nos está viendo. Espero que sí. Y yo le decía, me decía, ¿qué podemos esperar? Le digo, podemos esperar que Javier Corral va a ser controversial todos los 5 años, ¿no? Yo no lo veo tranquilo, haciendo siempre una relación de paz con absolutamente todo el mundo. Sé que donde tiene que haber fricción, va a haber fricción y no va a tener ningún reparo en hacerlo. El tema, y él lo señalaba en los medios de comunicación, luego parece que se compra tu opinión, ¿no? Te estoy pagando para que tú estés hablando bien del gobierno. Es que dijo, no a la extorsión, porque es que sí se ha dado la extorsión, hay que decirlo, en algunos medios. Y luego, me parece que el dejarlo como muy claro desde el inicio, muy puntual, me parece que entonces le permite a él tener una política, porque es una política pública de comunicación, a como él piensa que tiene que ser, y me parece, bueno, por lo menos yo coincido en esta política pública, he coincidido siempre, y entonces, efectivamente, debe haber una relación sana, algo fundamental que dijo es libertad absoluta. Yo no me voy a meter con la línea editorial de nadie. Pueden decir lo que quieran decir, incluso la crítica será bienvenida. Le vamos a dar la bienvenida y hasta la vamos a agradecer. Hasta la vamos a agradecer. Y no nada más agradecer, la vamos a tomar en cuenta. Pero no chantajes, no extorsión y y tampoco me voy a someter a la desinformación, ¿no? Yo creo que definitivamente el número de medios de comunicación va a bajar en Chihuahua. Está bien, porque digo, ahora a ver de muchos, a ver de dónde tienen pues patrocinio permanente. Lo que sí hay que decir, y es un llamado también a los medios de comunicación. Vamos a ver si se queda por ahí las otras fuentes, ¿no? La presidencia municipal, el Congreso que van a hacer, las demás fuentes. No, imagínate, ahí sí será el acabose concretas, para muchos, ¿no? Entonces, sí necesitamos, mi postura es, sí necesitamos medios de comunicación en Chihuahua más críticos. Libres, sin intereses. Que se queden los que van a chambear de esa manera, ¿no? Y que la relación con el gobierno desde los medios se haga como se tiene que hacer. Claro. Me parece a mí que un medio que no hace crítica, pues no tiene caso, no tiene razón de ser. Un medio que no hace crítica. Luego también los que replican nada más, que parecen boletineros o voceros nada más de lo que se hace en gobierno. Claro. Pues, ¿no? Esto es lo que el tipo de prácticas que tenemos que acabar. Y no nada más en el tema de la comunicación, Dora. Yo creo que aquí en todos los temas, si yo soy empresario, si yo soy profesionista, si yo soy obrero, si yo soy en donde yo haga, pues precisamente tener la libertad de poder señalar lo que está mal hecho. Eso es una cultura que tenemos que cambiar ahorita. Sí. Seas medio de comunicación, seas ama de casa, a mí no me parece esto que pasa en gobierno, tener la posibilidad de denunciarlo y no estar esperando que siempre pues mi silencio valga, ¿no? O que algún tipo de apoyo pueda acallar las voces de la gente. Esto es algo bien importante y creo que pues efectivamente Javier Corral va a generar mucha controversia con esto. Vamos a ver, nosotros que estamos del lado de medios de comunicación y se escucha este pronunciamiento, luego es áspero porque parece que se generaliza. Yo sé que hay medios de comunicaciones, claro, hay de medios de comunicación excelentes aquí en Chihuahua. Sí. Por supuesto, el que haces tú, Dora, hay muchos, me parece, pero los medios grandes, los medios identificados grandes, que son los que se llevan este dinerote, ¿no? Sí, la tajada del pastel, ¿no? Sí, digo, es lo que se puede usar en recursos. Los chiquitos, pues digo,
ahí. Es un... No llega ni a migajita de pastel, ¿no? Habló de que va a haber una ley de comunicación. Eso es muy importante. Vamos a ver cómo viene. Me parece aquí, yo sí hago un llamado aquí al gobierno de Corral a que haya un debate, a que invite a los profesionales de la comunicación, porque una cosa son los medios, y sí lo distinguió, sí lo distinguió en su discurso. Una cosa son los medios y otra cosa son los trabajadores de los medios de comunicación, periodistas. Y en Chihuahua, si algo sobra, son periodistas profesionales, con licenciaturas, con maestrías. Aquí hay muchas periodistas con maestrías. Y que ahí habemos algunas, yo tengo maestría, lo tengo que decir, en comunicación política y licenciatura en periodismo, y habemos quienes tenemos estos programas independientes, estos esfuerzos, porque siguen siendo esfuerzos, siguen siendo proyectos, no son medios, no somos medios poderosos que tengamos así la seguridad de que permanezcamos, ¿no? Seguimos siendo muchos proyectos. Y habrá otros y otras compañeras que trabajan en estos medios grandes, ¿no? Pero que no marcan la política editorial, claro, que al final son empleados, son empleadas que, por cierto, no ganan muy bien. Y él habló, dice, yo los conozco y tenemos que mejorarles sus condiciones, ¿no? Con estas leyes, a ver cómo le hacemos para que mejoren sus condiciones. Y como ya nos tenemos que ir, porque nos quedan 2 minutitos, Luis Carlos, algo puntual, y yo sé que a lo mejor mucha gente que nos ve no le entiende tanto, pero a la siguiente y haremos más programas para explicarlos más. Él hizo énfasis, al final de cuentas, en los derechos. El derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión. Porque el derecho a la información es un derecho que tiene la ciudadanía, no los medios. El derecho a la información es de la gente. La gente tiene derecho a información pública veraz, acudir yo a la instancia pública objetiva, a que me sea informado sobre alguna situación. O no necesariamente acudir. A lo mejor la gente de a pie me la dice y no necesito acudir a la fuente gubernamental que sea para tan sacarla, transparente, que sea conocida para todos, ¿no? Es decir, información importante, de preferencia que sea crítica con los poderes, de preferencia, y que sea investigada, bien revisada, etcétera. La gente tiene derecho a esa información, a información que tienen los gobiernos, claro, por supuesto, y toda la gente, también la gente, no nomás los medios, porque es que no son derechos de los medios. La gente tiene derecho a la libertad de expresión. La gente tiene derecho a ir a los medios, a través de los medios a expresarse, o a ir a los gobiernos y expresarse frente a los gobiernos también, porque a veces lo hacen a través de los medios y a veces lo hacen en manifestaciones, en protestas. Esa también es libertad de expresión. Entonces, son 2 derechos de libertades que son fundamentales, que les tenemos que dar seguimiento. Y bueno, pues ahora sí que se nos fue el tiempo. Muy rápido, ¿eh? Sí, yo te agradezco mucho porque al contrario, alcanzamos a desmenuzar la mitad más o menos del discurso. Mañana le seguimos. Así es, y pues que te vean para que puedan seguir continuar con... Hay mucho tema más de qué hablar. Sigue todavía. Y yo te agradezco mucho, Dora, por el trabajo que realizas, por invitarme. Lo podamos seguir haciendo más seguidos. Así es, sí. Y pues que se queden al noticiero también. Ah, sí, quédese pues es que sigue. Yo me voy, pero me paso al otro lado del estudio. Luis Carlos se pasa acá, tiene él su estudio y seguimos con el noticiero. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también al personal técnico que hace posible la transmisión, a Jaime, como siempre, en el camarero. Muchas gracias, Jaime. Allá adentro, Alan, que nos hace el favor de poner estos videos y cuánta cosa. Viviana en la producción y a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Muchísimas gracias. Hasta mañana.